Hola, muy buenos días. Bienvenidos a tu devocional diario Primicias del Día. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Y me viene a la mente que hay un texto bíblico que dice, la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, a través de escuchar y de leer, de escudriñar esta palabra, tu fe va a ser aumentada. Vamos a seguir en el libro de Juan, en esta oportunidad en el versículo 29 del capítulo 1, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Pero también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tremendo lo que Juan el Bautista le declara a todos. Por eso Juan el apóstol lo escribe acá, aquel Cordero de Dios. El Dios le había hablado a Juan el Bautista y le dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu y que pose sobre él, este será el Hijo de Dios. Y Juan viene Jesús para bautizarlo y cuando lo va a bautizar, ve que la paloma posa sobre él, el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí entiende claramente, este es el Hijo de Dios en este lugar, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Destacando que antes de Cristo se hacían sacrificios de corderos, de animales, para tapar el pecado, para cubrir el pecado del hombre. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz, es ese sacrificio intachable, ese cordero santo, ese cordero limpio, majestuoso, ese cordero que quita el pecado del mundo, se llama Jesucristo. Y es lo que Juan el Bautista está diciendo acá, él era antes de mí, desde el principio, cuando comenzó acá hablando Juan el apóstol, dice, en el principio era el verbo. Bueno, él era desde antes, pero vino, se hizo hombre para entregarse como un cordero sin mancha y en una cruz, dar su vida por toda la humanidad, por nuestros pecados, por nuestra salvación. Y es por eso que tú que me estás viendo, que yo que estoy acá hablando, tenemos la puerta abierta, tenemos una entrada al cielo, a la salvación, porque antes no teníamos, lo leímos hace 2 días, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Entonces, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Felicidades, eres hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y si somos hijos, somos herederos del cielo, de las cosas de Dios. Tenemos su protección como un buen padre que nos ama, que nos cuida, que nos bendice. Así que Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, bendice cada oyente, aumenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. No olvides compartir este video. Lleguemos a más personas. Que todo el mundo se entere que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta mañana.